Bueno, eh, vamos a continuar entonces con este recorrido. San Pablo nos explica que así como por el primer Adán entró el pecado en el mundo y a través de ese primer Adán se propagó el pecado a toda la especie humana, por herencia, ¿no? En el sentido de que pues esa propagación del pecado original significa que todos somos hijos de Adán y de Eva, ¿se entiende? Es decir, que los primeros seres humanos ya se apartaron de Dios y en esa naturaleza humana dejaron una herida que se transmite a toda la especie humana. Entonces, como la especie humana inicial pecó, toda la especie humana presente en ellos, que somos todos nosotros, pues recibimos esas consecuencias del pecado original, ¿no? Entonces, eh, San Pablo nos explica que si por un hombre reinó el pecado en todo el mundo, por otro hombre, que es Cristo Jesús, se vuelve a crear, viene una nueva creación, un nuevo Adán, y reina la gracia en el mundo. Entonces, Cristo es el nuevo Adán porque es el primogénito de la nueva creación. La primera creación, Adán y Eva. La nueva creación, Cristo. Cristo resucitado que regenera en él la creación entera. Entonces nosotros en la resurrección celebramos eso, que el pecado llegó a su última consecuencia, su última victoria, el pecado, la muerte es consecuencia del pecado, ¿no? La muerte es corrupción total, la muerte es putrefacción, es final de oscuridad, la muerte. Pero Cristo resucitando venció la muerte y trajo nueva vida. Entonces Cristo es el primogénito de la nueva creación, el primer nacido de entre los muertos, el primer vencedor de la muerte, y es el que trae vida. Y si el pecado era contagioso, nos dice San Pablo, básicamente nos está diciendo que era una pandemia, la pandemia es la pandemia del pecado, que la vemos en todas partes, en las noticias y en todo y en nuestra propia vida, la pandemia del pecado, estamos todos afectados y todos contagiados y entre todos además nos recontagiamos de rebeldía ante Dios. Pero así como un hombre fue capaz de contagiar a toda la humanidad, así también Cristo en su gracia, en su vida nueva, es capaz de contagiar a toda la humanidad. Y eso es lo que hacemos en la noche de Pascua, en la vigilia pascual, con esas velitas que se encienden del fuego nuevo, del cirio pascual. Ese cirio pascual representa al nuevo Adán, que es Cristo resucitado, y es que trae una vida nueva, y todos de allí empezamos a transmitirnos unos a otros ese nuevo gran contagio de vida y de salud, que es la gracia de Cristo, que va regenerando, ¿no? Pues el pecado llegó a su máximo poder y su máxima expresión, aplastando también a Dios, también a Cristo muerto en la cruz. El pecado llegó a mostrar su último gran golpe. Pero después de ese último gran golpe que parecía de victoria del pecado, Cristo vence y se levanta y muestra que Él está por encima de la muerte, ¿no? Y empieza la recuperación de su reinado de vida, empieza la nueva creación. Y toda la creación espera ser regenerada en Cristo. Todo Cristo y los que son de Cristo, si vivimos con Él, si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él, dice San Pablo también. Entonces, esta realidad nos hace ver a Cristo, San Pablo nos está presentando como el nuevo Adán de la nueva creación. Dios, por decir así, volvió a amasar todo para volver a formar su creación a partir del modelo de Cristo. Y una creación, la versión 2.0 de la creación es mucho más gloriosa y mucho más perfecta porque está completamente calcada en Cristo. ¿Okay? Ese es el sentido de Cristo como nuevo Adán.
Pero ahora les quiero invitar, no sé si ustedes trajeron sus Biblias, ¿tienen por ahí sus Biblias? Espero que sí. Les invito a entrar a su Biblia en el Evangelio de San Juan. Y en el capítulo 2. Dice así. Un segundito. Aquí lo tengo. Entonces dice lo siguiente. En el Juan 2 son las bodas de Caná. Y miren ustedes cómo inicia este capítulo 2. Dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Ahí estaba allí la madre de Jesús. Lo primero que nos muestra es la presencia de María, la madre de Jesús. Pero ¿por qué comienza diciendo 3 días después? Vamos a explicar, voy a tratar de ser breve con todo esto, pero es interesantísimo. ¿Cómo empieza la Biblia, la primera creación? ¿Cómo comienza? Si ustedes se van al Génesis, famosísimas palabras, inicia la Biblia, las primeritas palabras de la Biblia dicen, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, etcétera. Empieza a hablar inmediatamente que dice eso, ¿qué es lo que cuenta? Famosísimo, todo el mundo lo hemos leído, el inicio de la Biblia, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y entonces empieza a describir el caos y cómo empieza Dios a crear en 7 días, los 7 días de la creación. La creación desde las cosas más generales, Dios empieza a crear después la tierra y empieza a crear la vida, los minerales, después la vida vegetal, la vida animal y de último, después de todos los animales en sus distintas perfecciones, en el último momento crea al ser humano. Entonces, dijo Dios en el 6º día, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Hombre y mujer, importantísimo. Y después va a decir, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces, imagínense, el primer capítulo del Génesis, la Biblia empieza hablando de los 7 días de la creación y termina hablando de la creación del ser humano y del matrimonio. Del matrimonio. Y entonces vienen los elementos. Empieza con las palabras en el principio, habla de los 7 días de la creación y habla del hombre y la mujer y habla del matrimonio para llegar al 7º día, que es el culmen y el descanso. Bueno, esto, que tiene toda una simbología que ahora no voy a entrar, el número 7, que es el número de la alianza. Matrimonio también significa alianza, la alianza de Dios con el ser humano. Eso significa que Dios creó todo para hacer un matrimonio con la humanidad, para comprometerse, un compromiso de amor para siempre con la humanidad. Bueno, eso es el primer capítulo del Génesis que acabo de recordarles. Y ahora estamos leyendo el capítulo 2 de San Juan, que empieza diciendo 3 días después. Bueno, si quieren tomarse el trabajito, que no voy a hacer ahora, lean el primer capítulo de San Juan, que entre otras cosas comienza diciendo, San Juan, el Evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio, uy, esas palabras ya las habíamos oído, son las mismas que el Génesis. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Está hablando de Cristo. Pero está hablando de la nueva creación, un nuevo principio. Entonces está hablando aquí, en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Y luego habla de todo este prólogo de San Juan, que es teológicamente profundísimo, para llegar a después del prólogo, dice que San Juan estaba predicando junto al Jordán. Y cuenta una historia sobre San Juan Bautista, que habla de Cristo, da testimonio de Cristo. Eso pasó un día.
En el versículo 35 dice, al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Entonces, día 2. Luego en el versículo 43 dice, al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe. Y después va a decir, después de lo de Felipe, va a decir otra vez, al día siguiente, ya estamos en el 4.º día. Les habla de 4 días. Los episodios del capítulo 1 nos hablan de 4 días. Y en el capítulo 2 nos va a hablar 3 días después se celebraba una boda. ¿De qué está hablando? Está hablando de los 7 días. Y empezó el libro de San Juan diciendo, en el principio existía la palabra. Ya nos transporta al Génesis. Y luego nos habla de 7 días y en el 7.º día es una boda. Está volviendo a escribir el Génesis. Es decir, nos está hablando de la nueva creación. Nos va a presentar al nuevo Adán. Nos va a presentar al nuevo Adán. Y lo primero que nos dice cuando nos va a presentar al nuevo Adán, el 7.º día, y que va a hablar de una boda, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así lo dirá el Génesis, acá lo habla con una boda en Caná de Galilea, y lo primero que nos dice es, estaba allí la madre de Jesús. Nos va a hablar de la nueva Eva. Si quiere la Biblia hablarnos de Jesús como nuevo Adán, nos va a hablar antes, o junto con eso, nos va a explicar la nueva Eva. Y entonces, dice, ahí estaba la madre de Jesús, lo primero que dice. Y solo después nos va a decir, también fue invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Qué curioso que la Biblia mencione primero a María y después diga, también estaba Jesús. Porque quiere centrar la atención en la figura de María como diciendo, atentos, porque lo que va a decir de María es central para entender el misterio que está aquí contenido. El protagonista del milagro es Jesús, evidentemente, es el que hace el milagro. Pero aquí nos está diciendo, atentos a la figura de María, porque aquí hay un mensaje profundo. Y ya sabemos la historia, no tenían vino, se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre. Llega María, como buena mujer atenta a los detalles, se da cuenta de lo que los hombres no vemos, y entonces va con Jesús compadecida y le dice, no tienen vino. Ahora respondo esa pregunta que me acaban de hacer. No tienen vino. Le expresa esta dificultad de los novios. Entonces, vamos a ver lo que está ocurriendo aquí. María intercede. ¿Qué dice cuando le dice a su hijo, no tienen vino? ¿Qué responde Jesús? Dice, Jesús le respondió, versículo 4. Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Una respuesta extraña. ¿Por qué no le dice mamá, madre? Le dice mujer. Resulta que si nos vamos al Génesis, dice que cuando Eva fue creada del costado de la costilla de Adán, luego le fue presentada a Eva, ¿y qué dijo Adán? Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré mujer, porque del varón ha sido creada. Ese es el versículo del Génesis, del capítulo 2 del Génesis. Entonces, dice, la llamaré mujer. Entonces, esta es una referencia bíblica, claramente. Para un judío experto en Biblia, esto era clarísimo. Cuando Jesús le dice mujer, está presentando, Jesús nos está diciendo, miren, atentos, esta es la nueva Eva. Entiendan que todo está en clave de Génesis, del matrimonio del 7.º día, el nuevo Adán, y aquí la nueva Eva, le dice mujer. Y entonces María, como que echa al ruedo a su hijo ahí, como que él le dice, todavía no ha llegado mi hora, y María dice,
hagan lo que Él les diga. Pero esta frase que además que solemos en la tradición católica llamarla como María, Madre del Buen Consejo, el gran consejo de María, el mensaje de María es hagan lo que Él les diga, sigan a Cristo, sigan a mi Hijo. Aquí María que nos muestra a Jesús, que nos dice, hagan lo que Él les diga, recíbanlo a Él. Bueno, pero aquí tiene un significado muy importante. Porque la primera Eva, ¿qué hizo? Nos dice el capítulo 3, que ella desobedeció a Dios, escuchó la voz de la serpiente y terminó desobedeciendo. ¿Qué hizo María? María, de manera muy diferente, dijo, hagan lo que Él les diga, obedézcanlo. Nos dio el ejemplo de la obediencia. Entonces, la nueva creación, la nueva Eva no es la que nos invita. ¿Qué hizo Eva? No solamente pecó ella, sino que le dio a comer a Adán de aquel fruto prohibido. En el caso de María, todo lo contrario. Aquí nos está diciendo que ella nos invita a la obediencia. Ella obedeció, hágase en mí según tu palabra. Y después ahora ella nos lleva a la obediencia y nos dice, hagan lo que Él les diga. Y entonces nos dice que Jesús les dijo, llenen las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Hasta el borde significa que hicieron completamente la voluntad de Jesús, tal como Él lo mandó. Es decir, la obediencia completa, la obediencia profunda y perfecta. Entonces, basten estas referencias para ver que no son casualidades. Evidentemente, el Evangelio aquí nos está hablando de María como esa nueva Eva de la nueva creación que nos lleva a la obediencia y que nos transforma en criaturas nuevas. Entonces, María tiene un papel en este renacer del hombre, porque ella va a ser la madre de todos los creyentes. De hecho, Jesús la va a volver a llamar madre en el capítulo 19 de San Juan, junto a la cruz. Le va a decir, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. Con esto, la llama madre de todos los creyentes. Y eso es lo que el Génesis decía de Eva. Si ustedes van al Génesis, también van a encontrar que dice que Eva fue hecha madre de todos, porque es la primera. Entonces, aquí Jesús también, junto a la cruz, la va a llamar mujer, para decirnos la clave de lectura, y después le va a decir, ahí, aquí tienes a tu hijo. La hace madre de sus discípulos ya a nivel espiritual. La primera Eva era madre de todos a nivel físico, biológico, pero María tiene una maternidad más profunda que la biológica, que es la maternidad espiritual de todos los discípulos de Cristo. Entonces, baste esto para entender cómo la Escritura, la Biblia, nos está dando la clave, la pista para decir, esta mujer no es una mujer como las demás, es la nueva Eva, y une la imagen de María a la imagen de Cristo. Para que podamos entender al nuevo Adán hay que entender a la nueva Eva. Tenemos que pasar por la nueva Eva para entender el misterio de la nueva creación. Entonces vemos cómo no podemos separar a Cristo de su madre. No podemos separar a Cristo de su madre. Sería absurdo, ¿no? Es como querer separar al artista de su obra, ¿no? Yo suelo decir ese ejemplo. ¿Quieres conocer a Miguel de Cervantes? Pues lee el Quijote, que es su obra maestra, porque van unidos. Y si tú quieres conocer la genialidad del autor, conoce la genialidad de su obra. María es la gran obra maestra del artista, del mayor creador de belleza que es Dios nuestro Señor, y en ella nos muestra cumplida toda la obra de la que Él es capaz y que quiere realizar también en nosotros. En María ya está perfectamente cumplido, ese lienzo ya está completamente culminado y es lo que estamos celebrando con la Asunción y con la fiesta de María Reina. Bueno, por favor me repiten la pregunta que llegó hace un momento o no sé si hay otras.
Padre dice, en el prólogo dice, todo fue hecho por medio de ella y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto, cuanto fue hecho era ya vida en ella y esa vida era luz para la humanidad. Ella es María. No, esa ella es la palabra. Según la traducción que se lea, dice la palabra o el verbo, que es lo mismo. Entonces, si dice el verbo, lo dice el masculino, por medio de él. Al principio era el verbo, en el principio era el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios y dice, todo se hizo por medio de él o de ella, de la palabra, y sin la palabra no se hizo nada de lo cuanto se hizo. Es decir, toda la creación fue hecha, calcada en Cristo. Dios Padre mirando a su Hijo Jesucristo, transformó, ¿no? O mejor dicho, creó todas las cosas, todas las cosas son un reflejo de la belleza de Cristo, de alguna manera. Así sea muy pequeñito reflejo, pero todas las cosas reciben, al ser creadas, a una similitud, aunque sea remotísima, de la perfección del Hijo de Dios. Eso significa lo que está diciendo ahí. Pero está hablando de la palabra, no de María. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no ha surgido, Padre. Bien, entonces vamos ya al último punto, que queda poco tiempo. Vamos a ver a Jesús como el nuevo Moisés y con esto terminamos. Pero mi objetivo, repito, es que veamos cómo toda la comprensión de la Biblia pasa, sí, llega a Cristo, pero pasa a través de María, siempre, siempre. Y eso es lo que queremos comprender. Entonces, Jesús como nuevo Moisés. Moisés es la figura central del Antiguo Testamento, concretamente para los judíos, es el autor, tradicionalmente se le considera el autor del Pentateuco. Nosotros llamamos Pentateuco lo que los judíos llaman la Torá en hebreo. ¿Qué significan? Penta, 5, ¿no? En griego, Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros son el núcleo central, lo que para nosotros es los 4 evangelios, que son el corazón de la Biblia para nosotros. En el Nuevo Testamento, el corazón, están los 4 evangelios. Luego, lo anterior a los 4 evangelios es prefiguración. Y lo posterior a los 4 evangelios es explicación. Pero los 4 evangelios son el corazón de la Biblia para nosotros. Algo parecido pasa con los judíos. El Pentateuco es el corazón de la Biblia judía. Le llaman la ley. En hebreo, la Torá. Y el autor de la Torá es Moisés, ¿no? Ya sea que lo consideremos que él se sentó a escribirlo, que era como la visión tradicional, o como sabemos hoy, pues obviamente son libros de distintas épocas, pero que están inspirados en la figura de Moisés y que reciben su contenido de las enseñanzas de Moisés. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, Moisés es la figura central, el gran legislador que recibe de Dios la ley y luego la transmite a su pueblo, ¿no? Entonces, este Moisés pues tiene una figura pues colosal en el judaísmo y en la fe. Es el instrumento de Dios para liberar a su pueblo y el instrumento de Dios para salvarlos y convertirlos en un pueblo y llevarlos hasta la tierra prometida, guía a su pueblo a través del desierto, ¿no? Y entonces Jesús también se nos va a presentar como el nuevo Moisés, porque el mismo Moisés anunció, ¿no?, que él no era el definitivo. De hecho, ustedes recuerdan Moisés dónde murió. Murió en el monte Nebo. El monte Nebo, que está pegado, bueno, hoy lo que llamamos Jordania, pegado al Jordán, al río Jordán, que es la frontera natural entre lo que hoy es Israel y Jordania. Bueno, pues Israel, hoy lo que llamamos Israel sería la tierra prometida, y el pueblo de Israel llegó hasta el monte Nebo
después de 40 años en el desierto, y Moisés vio la tierra prometida. De hecho, todavía hoy se puede ir al Monte Nebo. Yo he tenido la dicha y la gracia de Dios de estar ahí ya 3 veces. Y es un mirador altísimo, se ve la tierra prometida, ahí alcanza uno a ver el Mar Muerto, Jericó, incluso de lejos algo se alcanza a ver Jerusalén, y bueno, uno alcanza a ver allí, es una montaña altísima. Moisés vio aquello, pero no entró a la tierra prometida, murió en el monte Nebo, después de haber trabajado 40 años. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Pobre, después de haber trabajado toda su vida para liberar a ese pueblo, guiarlo, lucharlo, salvarlo de tantas cosas, soportar a ese pueblo, y no le tocó entrar a la tierra prometida, murió en el monte Nebo, después de haber contemplado aquello, ahí murió. Y algunos dicen, no, que fue un castigo, que porque esto, que porque tal, pero en el fondo, en realidad hay un motivo por el cual era importante que Moisés no entrara a la tierra prometida, no fuera él el que guiara al pueblo. ¿Quién entró? Si alguien sabe cuál es el nombre del sucesor de Moisés inmediato, es Josué. Josué fue el joven que lideró al pueblo después de la muerte, inmediatamente después de la muerte de Moisés, y entró, ¿por dónde? Por el Jordán. Entró a la tierra prometida. Josué, ese es el nombre, es en hebreo Joshua. Joshua es Jesús, es la misma raíz. Entonces lo que está diciendo la Biblia es, Moisés no entró a la tierra prometida porque tenía que entrar alguien que viene después y que se llama Jesús, Josué. Y por tanto, no es Moisés el que lleva a plenitud al pueblo, sino el nuevo Moisés. No el primer Moisés, sino el segundo Moisés, si ustedes quieren. Y ese nuevo Moisés se llama Joshua, o Josué, o Jesús, que es el nombre original. Entonces, ¿dónde empieza su ministerio Jesús? Con su bautismo. ¿En dónde? En el Jordán. Y no en cualquier punto del Jordán, sino específicamente en el frente del monte Nebo, porque dice el Evangelio, de hecho el Evangelio de San Juan dice dónde era el punto donde bautizaba San Juan. San Juan bautizaba justamente en Betabara, que era el lugar de unas pozas de agua del río Jordán, que están enfrente del monte Nebo, es decir, donde pasó Josué después de que muriera Moisés. Bueno, todo esto que estoy diciendo es son una entre miles de imágenes que podemos encontrar de Jesús como nuevo Moisés. Que luego, cuando Jesús va a enseñar su ley, la nueva ley, que es las bienaventuranzas, nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que Jesús subió a un monte, le llamamos el sermón de la montaña. Jesús subió a un monte y se sentó y empezó a enseñar a sus discípulos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, etc. Y ahí todas las bienaventuranzas. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? ¿Qué nos quiere decir el evangelista? Jesús subió a una montaña y dio una nueva ley. ¿Quién es el hombre que subió a una montaña y trajo la ley de Dios? Moisés. Jesús sube a una montaña y se sienta, es decir, tiene autoridad. Es una cátedra. Sentarse significa enseñar con autoridad. Y Jesús es el nuevo Moisés que nos va a traer la nueva ley de Dios. Y el mismo Jesús en ese sermón de la montaña dice varias veces, a ustedes se les dijo, Moisés les dijo, pero yo les digo. Es decir, el nuevo legislador que trae una ley superior a la de Moisés. Moisés dijo esto, pero yo les digo tal. Llegan a Jesús y le preguntan, pero es que Moisés nos permitió el divorcio. Respuesta de Jesús, por la dureza de su corazón, pero al principio no era así. Y les da una nueva disposición. Claro, para los judíos eso era insultante porque ¿cómo es posible que una persona se atreva a modificar la ley de Moisés? Pues porque es el nuevo Moisés. Bueno, todo esto, ya que hemos entendido esta línea de lectura también de toda la Biblia, que Jesús como nuevo Moisés, estas figuras, Jesús como nuevo Adán, Jesús como nuevo Moisés, Jesús como rey, hijo de David, estos tres personajes, Adán, Moisés, David, que son los que estamos explicando, llevan a su lado una imagen que hemos visto, nueva Eva,
o la reina madre en el reino de Dios. Y ahora vamos a hablar de María como la nueva arca de la alianza. ¿Qué era la arca de la alianza? Arca significa un baúl, un cofre, pero sagrado, que había mandado Dios construir. Se lo mandó a Moisés y le puso toda una serie de características con unos querubines de oro, unos aros a los lados donde se atravesaban unas varas para poder cargar, transportar, porque esa arca de la alianza era sobre todo para llevar, contener tres cosas que ahora vamos a ver. Moisés mandó hacer esa arca y ahí dentro, ¿qué metió? Dios le mandó meter tres cosas. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que eran el corazón de la alianza con Dios, para que el pueblo judío no olvidara sus deberes con Dios y el hecho de que Dios había hecho un pacto con ellos de amor. Entonces, las tablas de la ley. Segundo, el bastón de Aarón. Aarón, hermano de Moisés, acompañó al pueblo también en el desierto y era el sacerdote. Era el que ofrecía los sacrificios ante Dios. Entonces, el bastón de Aarón era sagrado porque representaba el sacerdocio, la comunicación con Dios. También iba dentro del arca de la alianza. Y tercero, en el desierto, en el momento de hambre, Dios alimentó a su pueblo con pan del cielo, que llamamos el maná, que caía del cielo, esa sustancia extraña, que no sabían cómo llamarla, decían, ¿qué es esto? Y en ese lenguaje antiguo de manú o maná, ¿qué es esto? Bueno, ese pan del cielo lo juntaron y lo comían todos los días. Y Dios mandó que guardaran una ración dentro del arca de la alianza para que no olvidaran que Dios era el verdadero alimento y el que alimentaba a su pueblo. Entonces, tres cosas: las tablas de la ley, el bastón de Aarón, que representa el sacerdocio, y el pan del cielo, el maná. Esas tres cosas estaban guardadas en el arca de la alianza y acompañaban a Moisés todo el camino del desierto. Entonces, el arca de la alianza principalmente tenía una función de portar la presencia de Dios. Cuando el arca de la alianza fue introducida en la tienda del encuentro, era un pueblo nómada en el desierto, no tenían construcciones fijas, sino tiendas, y esa tienda del encuentro era el lugar antes del templo, el lugar que iban transportando conforme iban avanzando, y allí estaba la presencia de Dios. De hecho, nos dice que bajo la Shekinah, que significa bajo la sombra de Dios, una nube, que nosotros lo interpretamos como el Espíritu Santo, que cubrió la tienda del encuentro con la presencia de Dios. Y a partir de ese momento, esa tienda y concretamente ese arca de la alianza era la presencia de Dios en medio de su pueblo, una presencia sagrada, que duró hasta la muerte de Cristo, cuando se rasgó el velo del templo, pero vamos ahora a ir viendo esto. Esa arca de la alianza, por tanto, ese cofre sagrado que acompañaba a Moisés y al pueblo, llevando la presencia de Dios, bueno, pues también nos es referida de varias maneras en la Escritura y en el Evangelio. De hecho, San Juan, en el capítulo 1, nos dirá que el Verbo se hizo carne y puso su tienda, dice así. Habitó entre nosotros, decimos, pero en realidad dice, puso su tienda entre nosotros. Es decir, está hablando de Cristo como esa tienda del encuentro, ese lugar de la presencia de Dios. Bueno, el arca de la alianza. María, voy a fijarme en tres pasajes brevemente. Primero, el pasaje de la Anunciación. En el San Lucas, en capítulo 1, nos habla de la Anunciación del arcángel Gabriel, que cuando María pregunta, hoy en la misa leí ese pasaje, proclamé ese pasaje. Y cuando María pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respuesta del ángel, conocidísima, dice, el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esas son las palabras.
¿De qué está hablando? De la Shekinah, de esa nube sagrada de Dios, la presencia misteriosa del Espíritu Santo que va a descender sobre esta mujer. Porque así como el arca era un contenedor de lo más sagrado, el vientre de María a partir de la concepción de Jesús va a ser la nueva presencia de Dios en medio de su pueblo, el vientre de María. Entonces nos va a hablar de esa nube, también va a descender sobre ella como había descendido sobre la tienda del encuentro y específicamente sobre el arca de la alianza que estaba dentro de la tienda del encuentro. Entonces, primer pasaje importante, nos dice que va a venir esa presencia misteriosa de la nube sagrada sobre María. Y luego les invito a fijarse en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, que nos cuenta, nos narra, después del nacimiento, perdón, a ver, aquí es el capítulo 1, perdón. En el capítulo 1 nos dice, después de la anunciación, inmediatamente después de la anunciación, a María el ángel le dijo, mira que tu prima, tu pariente Isabel, ha concebido un hijo en su vejez, ya está de 6 meses la que parecía estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, después de ese pasaje, viene la visitación de María. Interesantísimo esto que vamos a ver. Vean, vayan a sus Biblias, Lucas, capítulo 1, y versículo 39 en adelante nos cuenta la visitación, el viaje que hizo María de Nazaret a Judea para visitar a Santa Isabel, a su pariente Santa Isabel. Decimos prima, pero en realidad es su pariente. Y no sabemos exactamente cuál era el parentesco exacto, porque las terminologías son muy distintas en esa época. Pero el punto es que dice así, en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que lo que nos va a presentar San Lucas en este pasaje es bellísimo, porque el Arca de la Alianza no termina su historia con Moisés, sino que luego lo mantuvieron el Arca de la Alianza. El rey David la fue llevando hasta su morada final, que fue en Jerusalén, en Judea. Y para llegar a Judea hubo muchas peripecias, ¿no? De guerra. Bueno, ahora no voy a contar la historia. Y el Arca de la Alianza estuvo en un lugar que se llama Kiriat Jearim, todavía se puede visitar ese lugar. Estuvo unos años allí. Y después el rey David organizó una procesión para llevar solemnemente el arca de Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Al inicio empezó a transportarlo en un carro con ruedas, que no era lo que Dios había mandado, y allí fue un desastre esa primera parte de la procesión. David se asustó por ver que pasaban cosas extrañísimas, y bueno, en esa procesión, y tuvo que dejar el arca de la alianza en casa de un señor llamado Obed-Edom. Eso está en los libros de Samuel, lo pueden encontrar. Y en casa de este señor Obed-Edom se quedó hospedada el arca de la alianza de camino, porque estaba allí en medio mientras llegaba a Jerusalén el arca de la alianza. Y cuando David manda que dejen, que preparen todo para que la procesión, tenían que preparar mejor esa procesión, la tuvieron que interrumpir, y se quedó 3 meses en casa de Obed-Edom. Y cuando le avisan a Obed-Edom que él iba a hospedar en su casa el arca de la alianza por emergencia, pero le van a dejarla allí, Obed-Edom dice, ¿de dónde a mí que venga a hospedarse en mi casa el arca del Señor? No soy digno, ¿no? Él dice esa expresión. Después de que se queda 3 meses en casa de Obed-Edom esta arca, el arca de la alianza, entonces ya organizan la procesión completa y comienza la transportación de manera correcta, ya como Dios había mandado, desde esta casa de Obed-Edom que estaba en las montañas de Judea, a medio camino entre
a mitad del camino entre Kiriat Yarim y Jerusalén, sale la procesión y nos cuenta el libro de Samuel que David iba danzando delante del arca de Dios, del gozo que tenía de llevar el arca con la presencia de Dios a su nuevo hogar en Jerusalén. Bueno, esto que estoy contando es bellísimo porque vamos a ver cómo lo cuenta aquí San Lucas. Dice que María, que ya estaba embarazada, recién embarazada de Jesús, ella es la nueva arca de la alianza, tiene la presencia de Dios en su vientre, y dice que María se puso de camino y se fue con prontitud. ¿A dónde? A las montañas de Judá, dice el versículo 39, el mismo lugar donde estuvo el arca de la alianza. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. ¿Quién estuvo saltando de gozo ante el arca de la alianza? El rey David. Entonces aquí nos está haciendo referencia a lo mismo, que el arca de la alianza, María, lleva la presencia. Y así como David danzaba delante del arca de la alianza, lleno de gozo, así el niño Juan Bautista, pequeñito, bueno, ya de 6 meses de gestación, en el vientre de su madre, salta de gozo, empieza a danzar. E Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Que es la frase que usamos en el Ave María, la segunda frase. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Dice Isabel. Las palabras que dijo Obededón 1000 años antes, 1000 años antes, en ese pueblo, en esa región, el arca de la alianza llegó a casa de Obededón y dijo: ¿de dónde a mí que venga a visitarme el arca del Señor? Aquí Isabel dice: ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Empezó el gozo a reinar. María, que es esa custodia que lleva, que es no es Cristo, no es Dios, pero es la portadora de Cristo y la portadora de Dios. Esto es lo que nos está expresando. El arca de la alianza es sagrada por lo que lleva dentro. Ahora vamos a ver por qué lleva dentro lo que lleva ahí. Y dice: feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y entonces María empieza a hablar del Magnificat, donde de hecho dice esta frase: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. María es la mujer más venerada de la historia y en honor a ella se han compuesto los himnos más bellos en todas las naciones, en todas las culturas, en todas las obras de artes, canciones, imágenes. Bueno, y va a continuar hablando de su humildad y cómo Dios se fijó en la humildad de su esclava, que es lo que la hace más bella, su humildad gigante y su obediencia, su sumisión. Y entonces termina diciendo ahí, termina el Magnificat y dice: María, versículo 56, María se quedó con Isabel unos 3 meses. Si Isabel estaba de 6 meses de embarazo, le faltaban 3 para dar a luz. Entonces se quedó 3 meses. También el arca de la alianza se quedó en casa de Obededón 3 meses. Se está hablando claramente que María es la nueva arca de la alianza, la nueva portadora. ¿Qué es lo que lleva dentro el arca de la alianza? Dijimos, la nueva ley, la ley de Dios, las tablas de la ley, el bastón de Aarón, el sacerdocio de Dios, y tercero, el pan del desierto, el pan del maná, el pan del cielo. Jesús es el nuevo legislador, la nueva ley, la ley del evangelio, la ley del amor, el sumo y eterno sacerdote, el sacerdote definitivo de la nueva alianza, y tercero, es el pan del cielo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús, yo soy el pan del cielo. No fue Moisés el que les dio de comer el pan del cielo, mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Juan capítulo 6 nos está revelando que María lleva la nueva ley, el sacerdocio sumo y eterno de Cristo y el alimento
definitivo, espiritual, el verdadero pan del cielo. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo, que es Cristo. Está dentro de María. Y cierro, ya me pasé de tiempo, pero valdría la pena, cierro con este último pasaje. Les invito a ir al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 11, al final. Nos dice lo siguiente. Para entender esto, tenemos que ir al libro de Josué, al inicio de la Biblia, el sexto libro de la Biblia. Y cuando entran los israelitas, lo primero que hacen después de pasar el Jordán, que fue conquistar la ciudad de Jericó. La ciudad pecadora de Jericó, que fue conquistada por los israelitas. Y si ustedes han leído alguna vez, cuenta que llevaban el arca de la alianza y Dios les mandó dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó, y al séptimo, una vuelta por día, y al séptimo día, en oración, porque era una procesión sagrada con el arca de la alianza, y al séptimo día iban a tocar las trompetas y a lanzar un fuerte grito, y todo entonces por el poder de Dios iban a derrumbar las murallas de Jericó, iba a caer la ciudad de Jericó, se iba a rendir ante la conquista de los israelitas. Esta imagen de la ciudad de Jericó amurallada que cae ante el arca de la alianza y las trompetas, aquí lo va a usar el Apocalipsis del capítulo 11, sobre todo la segunda mitad, va a hablar de que se produjo un violento terremoto y empieza a hablar de unas catástrofes, ¿no? Está hablando de que está cayendo el mundo del pecado. Y entonces, el versículo 15, 11, 15, o sea, capítulo 11, versículo 15, dice, entonces sonaron en el cielo fuertes voces. Y entonces habla de las famosas trompetas del Apocalipsis, que son las trompetas que sonaron en Jericó al caer las murallas, es decir, los poderes del pecado, todos los poderes de este mundo que parecen muy fuertes, poderes políticos, poderes económicos, poderes de los medios de comunicación, poderes de todo lo que quieran, todo eso se va a caer como ceniza ante la llegada del rey. Y entonces nos cuenta eso y termina el último versículo, capítulo 11, dice, y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de la alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de la tierra y una fuerte granizada. Está hablando de la nueva conquista de Jericó. Este mundo va a pasar y va a empezar el reinado de Cristo, la conquista de este mundo, pero para Cristo. ¿Ok? Pero dice esto, que pasa esto ante el arca de la alianza. Continúa, termina el capítulo 11, pero sigue el texto del capítulo 12. Dice, terminó diciendo, se abrió el santuario de Dios y apareció el arca de la alianza. Siguiente, dice, apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está diciendo que esa arca de la alianza que aparece en el cielo es una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Ella es el signo de esa llegada del reino. Y entonces, en esta mujer, dice, está encinta, está embarazada, con dolores de parto y con el tormento de dar a luz, y apareció otro signo. Entonces habla de la batalla entre el bien y el mal, el dragón, del dragón rojo con 7 cabezas y todos los signos de esta batalla entre el bien y el mal en el mundo. Bueno, simplemente quería terminar leyendo esto para que vean cómo la Sagrada Escritura, así como comienza hablando de Eva, termina también hablando de esta nueva Eva y hablando de que ella tiene un papel fundamental en la historia. Esta mujer se presenta con los brazos teniendo a Cristo, que nos lo presenta, nos lo trae, nos lo da a luz. Y por eso nosotros los creyentes, porque amamos a Cristo, veneramos esa figura inseparable, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, esa figura inseparable que la Escritura, que la Biblia, no tradiciones, no inventos de la iglesia, que la Biblia, como hemos explicado hoy, clarísimamente
nos pone delante a esta mujer que nos trae a luz. Ella es el medio, por medio de ella llegó la luz a este mundo y por eso esa lámpara que es ella, ¿no? Que no es la luz misma, sino la lámpara que cuida la luz, que contiene la luz, que nos trae la luz, ella, pues precisamente Dios nos la ha puesto para acompañarnos, para estarnos cercanos, para hacernos más comprensible y más cercano el camino a Dios, el camino del Evangelio. No sé si hay alguna pregunta extra, ya me extendí mucho, ya terminé. Si no hay más preguntas. Padre, por el momento no hay. Perfecto. Pero Entonces, antes, si se generan preguntas o algo así, mientras tanto, le queremos agradecer por acompañarnos el día de hoy, por sacar su tiempo, que sabemos que está descansando con su familia para dedicarlo esta mañana a nosotros. Nos pasamos un poquito, pero creo que cada minuto valió la pena en esta charla, entonces se lo agradecemos, aprendimos un montón. Creo que todo lo que escuchamos hoy es para volverlo como a profundizar porque está increíble, entonces le agradecemos mucho estar con nosotros. Y si alguien tiene alguna pregunta, sí, padre, cuéntenme. no, efectivamente, si alguien tiene alguna pregunta y si no, cerramos con una oración. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto, este es el momento y nos encantaría escucharlos. Bueno, parece entonces que está todo muy claro y espero que esta charla sobre todo les haga ver una cosa: María no es un apéndice en nuestra fe. La devoción a María nos acerca a Cristo y no hay ninguna contraposición, no se dejen engañar, pensar de que, no, es que si eres demasiado mariano, demasiado devoto de la Virgen, entonces eso te va a hacer te va a alejar de Cristo o te va a hacer menos cristocéntrico. Todo lo contrario. El más mariano es el más cristiano, el más cristocéntrico, el más católico, el que más ama a Cristo. Porque no compite el amor de María con el amor de Cristo, no compite la fe en María con la fe en Cristo, todo lo contrario, es el complemento ideal. Y por tanto, y con esto termino, la devoción filial a la Virgen María es un signo de predestinación eterna. ¿Qué significa esto? Significa que el que es muy devoto de María es un signo de que tiene los mismos sentimientos de Cristo, porque Cristo ama profundamente a su madre. Por tanto, si tú amas a María, es que te pareces mucho a Cristo, y significa que estás en un camino derechito hacia el cielo. Por más que tengas errores, por más que tengas fallos, caídas, si vas por el camino de María, vas por buen camino y tarde o temprano saldrás de tus pecados, saldrás de tus dificultades. Les agradezco mucho y terminemos con una oración. Padre, qué pena, antes de la oración, para que sepan, Sí. luego de la oración se quedan un minutico para darles una información importante y ya ahora sí cerramos. ¿Listo? Muy bien. Señor, te damos gracias por este momento y te pedimos que nos regales un profundo amor a tu Santísima Madre, una devoción filial, una cercanía, porque ella es el camino más corto al cielo. Ella está junto a ti, reinando para conseguir para sus hijos más débiles, para sus hijos más vulnerables, para sus hijos pecadores, que ella nunca deja de amar. Una madre nunca rechaza a su hijo por más pecador que pueda ser. Te pedimos, Señor, que unas nuestro corazón al de María para que no nos soltemos de su mano, para que siempre nos cubra con su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Me despido, un abrazo y muchas gracias por su atención y por la invitación. Padre, Dios les muchas bendiga. gracias. A Gracias, ustedes. Padre.